Hola Leo, bienvenidos a Cama Tarot. Yo soy Asier y vengo a traerte tu lectura en el día de hoy, corazón mío. Vamos a ver qué tipo de mensaje de canalización quieren traer las cartas para ti en esta ocasión, ¿de acuerdo? Venga, vamos allá. Recuerda, Leo, que son lecturas generales, así que si hubiera algo que no resonara contigo, tienes que dejarlo marchar. Y antes de nada quiero aprovechar la ocasión para agradeceros, para daros las gracias por vuestro apoyo, por vuestros likes, por vuestros comentarios, por todos los que estáis suscritos y los que os suscribís día a día. Gracias de corazón. Empezamos con un mensaje del oráculo de la energía del chakra. Y nos dice así. Chakra raíz. Tus experiencias, pequeñas o grandes, han afianzado la seguridad en ti. Tus bases abren tu vía de concentración y consolidan todas las áreas de tu existencia. Esto es como si te dijera, por ejemplo, ¿vale?, que uno aprende a base de dificultades, ¿no? Que no hay mal que por bien no venga. Y que incluso esos problemas, esas situaciones adversas que podemos llegar a atravesar a lo largo de nuestras vidas, aunque en un principio parezca todo muy malo, todo muy negativo, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? De verdad, es que todo tiene un porqué, todo tiene un motivo, aunque a veces no somos capaces de verlo, aunque a veces no somos capaces de comprender. Todo tiene un porqué. Acción, reacción. Situación, aprendizaje. Y aquí tenemos una carta de liberación que nos habla de la tolerancia y dice así: la crítica es un veneno, fuente de tensiones y conflictos. Sácala de tus pensamientos y de tus palabras. La paz y una mente abierta atraen todo lo que te es realizable. Bueno. Pues venga, ahora sí que sí, vamos allá. A ver qué es exactamente lo que quiere comunicar a Leo. Leo, ahora que caigo, recordar que cada mes estoy sorteando una lectura totalmente gratuita. Así que si quieres participar en la tuya, sabes cómo hacerlo, ¿verdad? Tienes que estar suscrito al canal, dar un like a este vídeo y dejar un mensaje en los comentarios que contenga la palabra participar. Bueno, a ver, vamos a ir por partes, va. Has empezado tu lectura con la energía de la estrella. La estrella que viene representada en este mazo con la energía de la oropéndola. Veo que llega un gran salto hacia adelante en tu vida. Me dicen que seas optimista, que seas más positivo y que sustituyas la preocupación, el estrés y el agobio por ese positivismo, puesto que ese será el camino que te afianzará, que te llevará hacia el éxito. A veces no somos conscientes de ello, pero cuando las cosas no nos van tan bien como desearíamos, solemos entrar en una espiral tóxica de pena, de tristeza, de negatividad. Y cuando entramos en esa dinámica, es muy difícil salir de ahí. Pero lo peor es que muchas veces no somos conscientes que actuando de esa manera, lejos de acercarnos a nuestros propósitos, nos alejamos cada vez más. Así que tratar de ser un poquito más positivos y empezaréis a ver cambios muy buenos en vuestra vida. La verdad es que la energía sí lo muestra. Veo que se te abren los caminos.
Me dicen que es el momento de lanzarte a la acción, de moverte, de actuar. Llega el éxito a tu vida. Tú eres capaz de conseguir muchas cosas. Eres una persona con grandes capacidades, pero a veces no acabáis de creer, no acabáis de confiar en vosotros mismos. Y eso puede acarrearos un problema. Sé que no es fácil cuando las cosas no salen como uno desea. Mantener la calma, mantener la confianza. Pero es importante que lo hagáis. También dice que tengáis cuidado a la hora de discutir, de hablar, de conversar. Veo como que muchos de vosotros tenéis grandes posibilidades de enfadaros, de pelearos con una persona importante para vosotros. Así que andaros con cuidado. No vaya a ser que luego os arrepintáis. A ver, me dicen que te saco una carta de aquí. La muerte y la doncella, invasión, transgresión de límites y dominio. Parece ser que muchos de vosotros os vais a estar liberando de una persona tóxica, una persona que intenta controlar vuestra vida, una persona dominante, una persona fría, me atrevo a decir incluso. También puede ser que algunos estéis actuando de mala manera y que vayáis a romper con ese patrón. Choque de creencias, estilos, actitudes y energías. Viene bien marcado esto, una pelea, una discusión fuerte, corazón. Mucho cuidado con encendernos, ¿vale? Ya sabemos los dos cómo somos los signos de fuego. El fuego, ¿qué tiene? El fuego es un elemento que cuando hace frío te da su calor, te da su cobijo. Incluso a veces suele protegerte, ¿verdad? Pero el fuego también tiene una cara mala. Y es que si te acercas demasiado o si abusas de él, te quemas. Así que tener cuidado a lo largo de estos días con vuestro temperamento, a la hora de pelear, de discutir, medir vuestras palabras. Me salen peleas, discusiones con una persona importante. Si bien es cierto que en la mayoría de los casos esto se me visualiza como que estuviéramos hablando de la pareja, de la conexión. No obstante, no descartaría otro tipo de conexión que también pudiera llegar a alcanzar esta situación. Así que mucho cuidado, ¿de acuerdo? Y medir bien vuestras palabras. Incluso ahora que me está llegando, podría ser que algunos de vosotros vayáis a recibir algún tipo de propuesta, de ofrecimiento laboral, y que quizás no respondáis de la mejor manera, y que esto luego posteriormente os acarrea un problema, ¿vale? Así que ahora mismo es el momento de mantener la cabeza fría, de no ser impulsivos y sobre todo de medir vuestras palabras. Tenemos que entender, tenemos que comprender, y esto nos va a suceder a lo largo de nuestras vidas, que quizás lo que para ti es una tontería, para otra persona es una ofensa, es un mundo, es algo muy malo, algo muy negativo.
Cada persona es distinta. Y por desgracia esto es algo que a mí personalmente me costó comprender, ¿no? A veces no entendía por qué una persona se molesta, por qué una persona se ofende, si simplemente le dice las cosas como yo las sentía, ¿no? Y me veo muy reflejado en esta energía que estáis mostrando hoy aquí, la cual os dice que antes de tomar una decisión, antes de hablar, antes de actuar, que os pongáis en el lugar de los demás, que entendáis, que comprendáis su punto de vista, su forma de ver, de entender y de hacer, puesto que eso os ayudará tanto a ti como a esta persona. No tienes para nada una mala lectura, al contrario, nos habla mucho de estos movimientos, de estas aperturas de camino, del avance, del seguir hacia adelante. Claramente se avecina un gran porvenir para ti, pero la pregunta es, ¿estarás listo? ¿Estarás preparado para poderlo recibir? Así que Leo, corazón mío, muchísimas gracias por haber llegado a estas alturas del vídeo. Espero de corazón que te haya gustado. Y si era así, pues la verdad es que me encantaría recomendaros que os suscribáis y activéis la campanita. Y si además de esto me dejáis un mensaje que contenga la palabra participar, pues encantado os voy a apuntar en el sorteo de la lectura gratuita. Y sí, oísteis bien, gratuita, que estoy llevando a cabo cada mes. Así que os deseo un día maravilloso y lleno de bendiciones. Adiós, corazón. Os quiero.